presentamos las 12 tablas. Nosotros no tenemos ni tuvimos un conocimiento tan directo con esta ley, ya que fue destruida por los romanos. Y si nosotros tenemos conocimiento es gracias a las citas, a las referencias, a las escrituras, a los escritos de diferentes historiadores, que de esa manera pudimos recolectar información y reconstruir su contenido. Entrando un poco en contexto, se cuenta que un colegio de magistrados se reunió y dio origen a esta ley que posteriormente iba a ser aceptada. Al principio solo se crearon 10 tablas, pero un año después se dieron cuenta de que estas 10 pues estaban incompletas y decidieron añadirles 2 más. Estas 2 tablas más finales tuvieron el único objetivo y finalidad de complementar a las 10 primeras. Esta ley se dio porque los plebeyos reclamaban una sanción escrita que le diera fijeza o validez al derecho de esa época, ya que este estaba en secreto por los pontífices, quienes eran los depositores, es decir, los interpretadores, los conocedores. Un logro que yo puedo resaltar de esta ley es que dio forma a muchísimas instituciones jurídicas. A continuación se va a redactar las demás leyes con su concepto y explicación. Las tablas 1, 2 y 3. Estas tablas están dedicadas al derecho procesal privado, por el cual el magistrado presidía el proceso y el juez era el encargado de dictar sentencia. Este era elegido por ambas partes, dando así a la República Romana nuevas fuerzas legales con que afianzarse ante sus súbditos. La primera tabla habla de la competencia del magistrado, conocida también como inius vocatio. Esta se refiere al derecho del demandante de citar al demandado a juicio hasta por medio de las fuerzas si éste se negara a concurrir. La segunda tabla trata de las instancias judiciales, también conocida como el sacramento. El sacramento tiene origen religioso y esto quiere decir que el dinero pende como pena. Consiste en que las dos partes depositen cierta suma de dinero en un lugar sagrado. Y esto quiere decir que la parte vencedora finaliza el pleito y recobra su dinero. Además que contiene normas acerca de los 10 tifios. La tabla número 3 habla de la ejecución en caso de condenación o confesión, conocida como manus inectio. Esta se refiere al deudor que tenga un plazo legal de 30 días. Este es el plazo de los días justos en los cuales se suspende la labor de la justicia a fin de permitir que el deudor cumpliese voluntariamente la prestación. Pero pasado el plazo, el deudor podía ser conducido ante el magistrado. Es ahí que se ejecuta el manus inectio, que posibilita al creador poder llevar al deudor ante el magistrado cuando éste hubiese confesado su deuda en juicio o condenado en virtud de acción declarativa. Yo les voy a hablar acerca de la tabla 4 y la tabla 5, que básicamente tratan acerca del derecho de familia y las sucesiones. En cuanto a la tabla 4, nos habla acerca de la patria potestad, es decir, aquel poder que tenía el pater sobre sus hijos. Unos derechos tales como el ius vitae necisque, que era el derecho de vida o muerte, el ius vendendi, que era el derecho de venta, y el ius exponendi, que era el derecho de exposición. Si un bebé nacía deforme o monstruoso, este podía ser matado, o si no, vendido. También nos habla acerca de aquella legitimidad que tenía un bebé si era póstumo, es decir, que este había nacido meses antes de que su papá muriera. Aquí vemos la gran desigualdad que tenía la antigua Roma acerca del hombre y la mujer. En cuanto a la tabla número 5, que nos habla acerca de las herencias y las tutelas, si el pater moría y no dejaba algún testamento, este pasaba básicamente a los agnados, es decir, aquellas personas que tenían algún vínculo con dicha persona que se ha muerto, o a los gentiles, que era un grupo civil. Se dice que en este gobierno o en esta época querían que las herencias pasaran a aquellos grupos civiles que eran los gentiles. Sin embargo, este ya se cambió desde la época de Justiniano, en donde se dice claramente que las herencias pasan directamente a aquellas personas que tienen consanguinidad con el que se ha muerto, es decir, aquellas personas que son sus familias directamente por sangre. Derecho de la obligación y derechos reales. Estas regulan el negocio jurídico del nexus al acreedor en caso de que esto no sea cumplido sin necesidad de una sentencia jurídica. También regula el sponsi, en la que el acreedor y el deudor asume la obligación de hacer la prestación al acreedor. Y en el caso del incumplimiento del acreedor, el acreedor podría solicitar o ejecutar una acción jurídica.
para poder obtener una sentencia tras el juicio. En el campo de los derechos reales se regula la emancipación y la inserción. Son mejorías jurídicas que hacen posible la transmisión de las propiedades medios de producción, trabajos, fincas, edificios. Estos negocios están rodeados de solemnidades al mero contrato de compra y venta. Y esto no es suficiente para la transmisión de las propiedades, de cosas importantes. La emancipación consiste en realizar el negocio jurídico ante un librarius. Este es el que porta la balanza y 5 testigos. Las tablas 8 y 9. Estas contienen el derecho penal de la época. Se caracterizan por contener normas tanto modernas como arcaicas, esto reflejando claramente un periodo de transición. En estas subtablas aparecen implícitamente la distinción de 2 ámbitos del derecho penal, el público y el privado. El público se ocuparía de los crimina o ilícitos penales contra el pueblo romano. Entre ellos se encuentra el perduleio o también traición al pueblo romano. También entre los más graves se encuentra el parricidium o homicidio. Los crímenes eran perseguibles de oficio y sancionados con la pena capital o en su caso el exilio. Se ocuparía de los ilícitos menos graves y también de la persecución a instancia de la víctima y de sus familiares. Estos ilícitos eran castigados con la pena pecuniaria, también dependiendo de la gravedad del mismo. Entre los delitos menores se consideran el daño de bienes, el robo y el daño de lesión. Tabla número 10. Normas de entierro, quemación o funerales. Esta regula jurídicamente toda la vida dentro de la ciudad, por motivos de salud pública y para evitar los incendios dentro de esta. También para evitar el exceso de lujos que tendrían los funerales. Podemos decir que estaba totalmente prohibido lo que es los entierros y quemaciones dentro de la ciudad. ¿Se imagina usted no poderle llorar a su recién fallecido? Pues esto sucedía aquí. Las mujeres o ningún poblador podía llorar o mostrar algún sentimiento, si no serían castigados con la ley. De la misma manera, el cadáver tendría que ser quemado con leños de cualquier árbol, mas no con madera preparada para un funeral. El cadáver no podrá tener 2 funerales, mas solo uno. Tampoco se le podrán sacar huesos ni órganos para realizarse un segundo funeral. De la misma manera, no podrían ser enterrados con ningún lujo, no podrían tener más de 10 túnicas o flautas, o también podrían tener alguna pieza de oro, ya que este metal, si está incrustado dentro de los dientes, sería la única excepción en la que pudiese realizarse. De la misma manera, no podrían poner ningún alimento o ninguna bebida rica dentro del cadáver. Tampoco se podría adquirir ningún terreno o el lugar de quemación en el cual el cadáver estaría puesto ahí. Este caso sería sobre los muertos. Procederé a explicar tabla inucuada o también la tabla 11, conocida también como la tabla de las injusticias. Según Cicero, la 11ª tabla era bastante inicua, ya que castigaba el matrimonio entre patricios y plebeyos. Esta ley lo que buscaba era garantizar los privilegios de los patricios. En el año 445 a.C., Cayo Canuleyo crea la Lex Canuleia. En la tabla número 12 hablaremos sobre cuestiones de derecho privado, tales como el robo, la apropiación de objetos de manera inapropiada, al igual que la invasión en caso de ausencia. Con esta tabla se buscaba garantizar la propiedad privada de los plebeyos como de los patricios. En el primer punto veremos sobre un objeto en litigio. Si un objeto en litigio es consagrado a una deidad, se castigará con la pena del duplo. En el segundo punto hablaremos sobre la apropiación de un objeto en disputa por una persona de mala fe. En el caso de que se diese, el pretor nombrará a 3 árbitros y estos, según su veredicto, darán el castigo, en este caso la prestación de doble fruto.